Hoy regresamos entonces al tiempo de estudio de la palabra, al Evangelio según San Marcos. Hicimos un pequeño alto en el camino la semana pasada porque era necesario que pudiéramos homenajear y reconocer a nuestras madres, un día muy especial, y damos gracias al Señor por todas esas manifestaciones de afecto y de cariño que pudieron dársele a las madres, que no son de un día, sino que deben ser de toda una vida. Pero reflexionábamos la semana pasada con respecto a lo que ha cambiado y nos damos cuenta que la sociedad ha cambiado harto, ha cambiado mucho, los valores han cambiado mucho. Y este es un pequeño ejemplo con esta imagen de cómo a veces hasta en el interior de las familias se han visto los cambios, pensando que la responsabilidad del aprendizaje está solamente en los docentes, en los profesores. No, es una responsabilidad, claro que sí, muy compartida, pero realmente la imagen nos muestra cómo cambiaron las cosas con el correr de los años. Y lo que esperamos es que no cambie el deseo de seguir siendo mujeres conforme al corazón de Dios. Eso es lo que nosotros queremos, que todo lo que ha estado pasando alrededor de la historia de la humanidad con la mujer sirva para afirmar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y por eso el proverbio de 31, en el capítulo 31, que es una poesía maravillosa, es sencillamente una imagen de lo que para nosotros es una mujer conforme al corazón de Dios. No es una mujer subyugada, no es una mujer que, como a veces se quiere hacer ver, es una mujer que tiene menosprecio por parte de otros o por parte de la sociedad. Al revés, es una mujer que ha sido en toda la historia de la humanidad reconocida a partir de la palabra de Dios como la mujer valiosa, virtuosa, esforzada, valiente, que siempre ha sido y que sigue siendo ejemplo para nosotros. Mujeres conforme al corazón de Dios, que son las que nosotros sabemos están con nosotros, a las cuales reconocimos la semana pasada, pero que sabemos es una palabra de ánimo para seguir cada uno de nosotros aprendiendo de la palabra y motivándonos para seguir adelante conforme el corazón que el Señor nos ha transmitido a través de ella. Pero volvamos entonces al Evangelio según San Marcos, y allí tenemos entonces un pasaje que continuando con la narración nos habla de lo que sucedió cuando Jesús, después de volver de la transfiguración y en su caminar por las aldeas, encontró cuando unos discípulos no pudieron expulsar un demonio, y entonces nos aparece un mensaje que dice que es solo con oración y ayuno. Solo con oración y ayuno, dijo Jesús. Este género, solo con oración y ayuno. Vamos a mirar entonces qué contiene este texto que nos ayuda a pensar que eso que sucedió, que fue la experiencia de los discípulos, seguramente una experiencia bastante fuerte de pensar, bueno, ya hemos visto cómo lo hace Jesús, Él ora, Él ordena a estos espíritus inmundos y ellos abandonan inmediatamente. Pero no fue tan así en este caso, no sucedió así. Vamos a leer la historia entonces en San Marcos capítulo 9. Lo encontramos aquí a partir del versículo 14 hasta el 29. Y a ver cómo el Señor nos permite entender que este mensaje trasciende los tiempos y todavía hoy nos sigue enseñando. Seguimos aprendiendo de él. San Marcos capítulo 9, desde el versículo 14 y leeremos hasta el versículo 29. Es un pasaje que tiene todo el contenido completo de lo que sucedió en esta historia alrededor de la expulsión de este demonio, de este muchacho. Dice, versículo 14: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Él respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando.
Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por este pasaje de la Escritura, porque sabemos, Señor, que aquí tú nos quieres enseñar a través de esta historia, a través de lo que sucedió, que fue redactado de esta manera por el evangelista, por Marcos, que también sabemos que otros evangelistas pudieron dar testimonio de lo que pasó, pero nosotros queremos aprender a través de lo que escribió Marcos, y por eso necesitamos tu guía y tu dirección, la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros, porque solos no podemos. Necesitamos entender este pasaje y ponerlo en práctica. Así que ayúdanos, Señor, y guíanos en esta reflexión, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, nosotros encontramos aquí otra confrontación. En este caso es con los escribas. Ya habíamos estado mirando en el pasado las confrontaciones que Jesús tenía con los fariseos. También hubo una confrontación con los saduceos, los escribas. Estos tres grupos que nosotros a veces podemos tener la tendencia a confundirlos, estaban dentro del pueblo judío. Fariseos, escribas, saduceos. Y cada uno de estos grupos tenía un acercamiento a la Escritura. Algunos lo veían de una forma muy ritual, otros tenían una particularidad doctrinal, es decir, su manera de acercarse a las Escrituras era diferente, era de alguna manera en su acercamiento o interpretación del texto diferente a los otros grupos. Entonces esas confrontaciones pues era fácil encontrarlas con respecto a ciertas temáticas donde unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Estos escribas eran tan apegados a la ley, eran tan apegados a la palabra, porque exactamente esa era su labor, era transcribir textos, y lo hacían de una forma muy meticulosa. Nos dice la historia del pueblo judío que ellos se dedicaban tanto que cuando tenían que transcribir, es decir, pasar un texto y multiplicarlo para que pudiera reproducirse en otro lugar, para que pudiera ser leído en otra sinagoga, entonces ellos contaban las palabras, contaban las letras, de manera que al hacer ese proceso podían el siguiente documento, el que había sido copiado, compararlo con el original al contar las letras. Si le faltaba una sola letra, entonces era un documento que no podía reproducirse. Qué terrible que nosotros pensemos en lo que significa hacer esto, ¿cierto? En que nosotros hoy, con la facilidad de la tecnología, solamente tenemos que sacar una fotocopia. Y ya, con la fotocopia sale igualita que el original. Y nosotros a veces hasta podemos mejorar esas fotocopias haciéndolas más grandes. O cuando las necesitamos más pequeñas, pues hacer una reducción. Pero ellos no tenían esto, así que esa era una de las funciones que desarrollaban los escribas, y por eso
se preocupaban tanto porque el texto estuviera con fidelidad representado en lo que antes estaba en la anterior copia o con el original igual que la copia. Y así entonces esa rigurosidad nosotros la vemos reflejada también cuando entraban en discusiones con los discípulos o entraron en discusiones con Jesús. Y no es entonces un tema menor, claro, porque si estaban discutiendo, pues nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿y cuál era la razón de esa discusión? ¿Por qué disputaban? Pues por el hecho de que le habían traído un muchacho que tenía un espíritu inmundo, su padre lo trae y lo presenta con los discípulos de Jesús y no pueden expulsar el demonio. Mucho de esto entonces nosotros lo vemos como algo que posiblemente está lejano a nuestra realidad. Algunas personas nunca han tenido la posibilidad de encontrar una confrontación con un espíritu inmundo. Y la verdad es que sigue existiendo. Puede ser que nuestro contexto para la honra y la gloria del Señor no ha llegado hasta ese punto en el que tengamos un contacto de esta manera, pero es importante que lo mencionemos porque aquí hay una realidad que podemos nosotros enfrentar en algún momento y debemos estar preparados para ello. Este es un momento también para advertir, y especialmente a la juventud, que empiezan con mucha curiosidad a entrar, a tratar de ver y conocer algunos elementos oscuros, sombríos, y que muchas veces se transmiten entre los amigos con cierto humor, con cierta risa, como que ay, esto es solamente para pasar el momento, así que juguemos, hagamos este Charlie, juguemos con estas tijeras, miremos esta tabla Ouija. Y con esa inocencia muchos han entrado en el reino de las tinieblas y han sufrido las consecuencias de, como decimos en el dicho popular, jugar con fuego. Cuando alguien juega con fuego normalmente se quema. Así que esta es una advertencia, mis amados. No podemos pensar que esto fue algo del pasado y que no volvió a suceder. Sí ha sucedido nuevamente y hemos tenido que enfrentar en algunos momentos esa lucha espiritual contra los demonios. Y en este caso era algo muy fuerte, era una posesión demoníaca, una posesión que había llevado a este muchacho a estar en una posibilidad de perder la vida. Y eso es lo que leemos nosotros ahí. El texto nos dice cómo es que este joven estaba en peligro su vida. Bueno, después de que Jesús aclara cuál era la razón de la disputa, el papá dice: este hijo mío lo traje, ¿cierto? Tiene un espíritu mudo y donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Se va secando. Quiere decir que su vida se estaba apagando. Cuando decimos se va secando es porque hay una expresión que a veces nosotros pues, no utilizamos, pero otra que podría asimilarse es: y ya están los huesitos. Están los huesitos. La imagen alcanza a mostrar un poco la situación física de este muchacho, pero así es como lo podemos entender un poco más, como alguien que su vida se está deteriorando de tal manera que está en riesgo, puede morir. Entonces no es un tema menor, ¿cierto? Es una situación que ponía en riesgo la vida de este muchacho y por eso su papá, con mucha dedicación, lo trae buscando que Jesús haga algo por él, pero Jesús no estaba ahí en ese momento. Entonces, ¿quiénes podían hacerlo? Los discípulos, pero los discípulos no pudieron. Jesús entonces hace un llamado de atención con respecto a lo que es la fe y en lo que podemos nosotros aprender maravillosamente de este pasaje. Es un texto poderoso, es un texto que trae para nosotros un cambio fundamental en nuestro pensamiento. Muchas veces lo hemos utilizado para animarnos y motivarnos a seguir creyendo en el Señor. Porque sí, al que cree, todo le es posible. Y lo utilizamos también recordando lo que dijo Lucas cuando hablaba especialmente al inicio de su libro, en el capítulo 2, que
No hay nada imposible para Dios. Entonces tomamos esto, no hay nada imposible para Dios y para el que cree todo es posible, y nosotros decimos, con esto nos enfrentamos a lo que sea. Pero el texto en sí, el pasaje de la Escritura, tiene otros componentes que también debemos nosotros tener en cuenta. Y de eso se trata nuestro estudio bíblico. Podríamos llegar aquí solamente hasta el versículo 23 y decir, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y de ahí empezar a desarrollar toda una enseñanza que nos haga pensar que realmente todo lo que querramos nosotros hacer es posible. Y todo lo que tú pienses que va a suceder, eso va a suceder. Y a veces tomamos textos conexos, ¿cierto? Que están relacionados con este y decimos, no, es que hay que declararlo con la boca, hay que decirlo y entonces ahí se va a hacer posible, porque el lenguaje crea realidades y entonces con tu boca dices que es posible y entonces va a ser posible. Pero hay una realidad en este texto, y es que expulsar ese demonio no fue posible. Entonces, ¿los discípulos no creían? ¿Sería tema de solamente los discípulos? Era cuestión de estos discípulos que son contados como parte de esa generación incrédula, dice el versículo 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Será que era tema solamente de los discípulos que no pudieron creer? Pues bien importante es que al leer ese versículo, ¿cierto? El 19, nos damos cuenta que no está hablando específicamente de los discípulos. Jesús está mirando a su alrededor, hay una multitud, dentro de esa multitud están los discípulos, están los escribas, está el papá de este muchacho. Y les dice a todos, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces no es tema solamente de los discípulos. Y aquí por eso nosotros debemos entender que hay tres partes importantes que son conectadas las unas entre las otras, pero que están en este texto que nos enseñan la forma de actuar de Dios en el transcurso de toda la historia. Y de esto nosotros debemos aprender hoy. ¿Qué significa que nosotros estemos viendo aquí que hay una parte que le corresponde a Dios y que es solamente de Dios? Ya en algún otro momento lo hemos compartido mirando en otros textos, pero aquí se ve bien clarito cómo hay una parte que corresponde a Dios, hay una parte que corresponde a las otras personas y hay una parte que nos corresponde. Y claro, es que Dios hace conforme a su voluntad. La parte de Dios es entender que Dios tiene todo bajo control y que no hay nada que nosotros podamos hacer como para torcerle el brazo a Dios y obligarlo a que haga las cosas como nosotros queremos. Si en ese instante en el que estos discípulos intentaron expulsar ese demonio no sucedió, la voluntad de Dios estaba ahí también, en que no era el momento. No era el momento para que ese demonio fuera expulsado. No era el momento y nosotros no estábamos completamente seguros si fue por causa del papá del muchacho, por causa de los discípulos, por causa de los escribas o por causa de la multitud que estaba alrededor. El caso es que ese no era el momento. Y no fue así y no sabemos por qué. No podemos explicarlo porque sencillamente la palabra de Dios nos recuerda que Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Romanos capítulo 9 versículo 15 nos recuerda las palabras de Moisés que dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Esas no son las palabras de Moisés, son las palabras que Moisés citó de Dios mismo, diciendo que él iba a tener misericordia del que él quisiera. Él va a hacer su voluntad cuando él quiera. Y nosotros debemos vivir a expensas de esa voluntad de Dios. No siempre van a suceder las cosas como nosotros queremos. Por más que lo digamos, por más que lo confesemos, por más que lo estemos expresando de una manera apropiada, o por más que lo decretemos, estará en la voluntad de Dios. Será de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esa parte no la podemos cambiar nosotros, ni vamos a tomar el lugar de Dios.
No vamos a cambiar lo que ha sido ya establecido, y ese es el orden de las cosas. El orden de las cosas empieza desde el primer capítulo de la Biblia, en el Génesis, cuando es la palabra de Dios la que dice y se hace. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La parte de Dios no va a cambiar. Él va a seguir haciendo las cosas conforme Él quiera hacerlas. A veces, claro, nos va a golpear muy duro en nuestra imagen de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que esperamos la respuesta y quisiéramos que fuera positiva, pero al Señor le place decir no. Y así es. Lo hemos analizado también en la oración en las noches. Hemos visto cómo el Señor en su palabra nos puede responder con un sí, nos puede responder con un no, nos puede responder con un espera o nos puede sorprender. Es maravilloso cuando nosotros entendemos que cualquiera sea estas respuestas, alguna de estas 4, siempre será la voluntad de Dios y será lo mejor. Es lo mejor para nosotros, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Entonces no podemos tomar el lugar de Dios y creer que entonces es nuestra voluntad la que se debe hacer, son nuestras palabras las que se deben cumplir y son nuestros decretos y es nuestra fe porque es muy positiva. Sí, vamos a darnos cuenta por qué es que dice el texto que al que cree todo le es posible. Sin embargo, hasta este momento tendríamos que preguntarnos quién era más incrédulo, si los discípulos o los escribas o el papá del muchacho o la multitud. El caso es que el demonio no salió. Y por eso nosotros tenemos que seguir mirando los componentes de esta historia, porque hay otra parte que es la parte del otro. Hay una parte que solamente le corresponde a Dios, pero hay otra parte que le corresponde a la otra persona. Y en este caso nosotros tendríamos que decir, ¿quién es el otro? Pues hay varios otros aquí. Están los discípulos, está el papá del muchacho, están los escribas, están la multitud. Dios mismo está ahí presente en la figura de Jesús. Y la parte de Jesús se cumplió en el momento en el que Él llegó y dijo a este demonio, sal del espíritu mudo y sordo. Salió, porque nadie iba a hacer la parte de Dios, solamente la podía hacer Él. Pero ¿cuál es la parte del otro? Pues eso nosotros lo vemos reflejado, ¿cierto? En historias, por ejemplo, como esta, la que encontramos en el primer libro de Samuel en el capítulo 17. David y Goliat. Es una historia que si aquí están los niños con nosotros, se van seguramente a gozar de recordar esa historia de cuando David enfrentó a ese gigante. Y los niños le tienen un especial aprecio a esta historia porque pues yo recuerdo también cuando yo era niño y miraba a los adultos y los veía así, decía, estos todos son gigantes. Y claro, ¿cómo voy a hacer yo para enfrentar un gigante de estos? Bueno, han pasado los años y todavía me sigo encontrando con gigantes, pero ya no los veo tan gigantes como antes. Sin embargo, enfrentar a este gigante para un muchacho que apenas tendría aproximadamente 17 años y que nos dice la escritura con esa edad no era un muchacho de un desarrollo mayor, sino que más bien era un muchacho común y corriente. Pero Goliat sí era un tipo diferente, era un tipo que podía medir cerca de 3 metros y nosotros pensamos, bueno, es increíble, ¿quién se enfrenta a un tipo así, grandote, fornido? Seguramente no tenía cuarentena y iba al gimnasio, estaba en buena forma, tenía una jabalina grande, tenía un escudo, pero ante la realidad, ¿cuál sería el desenlace de este enfrentamiento? Pues lo normal, que el grande le gana al pequeño. Y sin embargo aquí vemos una historia espectacular, porque el pequeño viene y se enfrenta a ese grande de una manera especial. Y no es pensando solamente en lo fuerte que él puede ser, no es confiando solamente en lo que aprendió cuando cuidaba las ovejas,
Y sin embargo, lo que vemos en el texto es que David enfrentó en el reconocimiento de quién era el otro. Sabía quién era el otro. Identificó rápidamente al otro y vio cuál era la fe del otro. Y ese es el proceso en el que nosotros tenemos que enfrentarnos a la realidad de también ver esa historia espiritual reflejada en nuestras vidas. David le contestó, dice en el primer libro de Samuel capítulo 17, 45: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Este es el momento en el que nosotros tenemos que ver, bueno, ¿cuál es la actitud que tiene David cuando enfrenta a este gigante? Es una actitud que nos hace pensar que él no estaba confiado solamente en sí mismo, él estaba confiado era en quién venía con él. No fueron las palabras positivas y yo te voy a enfrentar y yo te voy a ganar porque yo soy más inteligente que tú. No, fueron las palabras de alguien que sabe que el otro está confiando en sí mismo, en su fuerza, en su espada, en su lanza, en su jabalina. Pero David está confiando en quién es el que está con él, en el Señor de los ejércitos. Así es como nosotros debemos presentarnos delante del Señor, también reconociendo quién es el otro, a quién estamos enfrentando, quiénes son los que están demostrando su fe y en quién están demostrando esa fe. Este fariseo se había presentado delante del ejército judío, los israelitas estaban ahí y le dijo: a ver, ¿quién puede venir y enfrentarme? Porque yo soy el más fuerte de mi ejército. ¿Quién es el más fuerte del ejército de ustedes? Y el que se presentó era el que parecía más débil, pero que confiaba en el que estaba con ellos. Este es un mensaje que nos hace pensar claramente en lo paradójico que a veces es el contexto de la Biblia. Es diferente a lo que a veces nosotros pensamos. No es lo que se podía esperar, no es algo que era lo normal. Es decir, aquí sucedió algo especial. Y es porque un hombre, aunque era muy muchacho, sabía quién era el que estaba con él. Sabía que la parte de Dios solamente la iba a hacer él. Y que nadie iba a hacer la parte que le correspondía a él también, ¿cierto? Porque fácilmente habría podido más bien decir, bueno, que se enfrente otro a este gigante, que tranquilo, que Dios va a estar con nosotros, vaya. No, lo que hizo David fue decir, aquí estamos, nos vamos a tener que enfrentar, pero es porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Así es como nosotros entendemos que hay una parte fundamental que nadie puede hacer para con Dios. Y hay otra parte que les corresponde a otro, ¿cierto? A otro que en ese momento lo podemos ver era David. Pero también hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y David lo ejemplificó muy bien. Porque David, cuando fue a la batalla, aunque sabía que el Señor estaba con él, fue al riachuelo, escogió unas piedras lisas, tomó su honda y aunque era un arma tal vez pequeña para el tamaño de ese gigante, igual lo enfrentó. Entonces David sabía que también hay una parte que le corresponde y que nos corresponde a cada uno de nosotros. Estas son las piezas que se tienen que encajar. En la historia de la humanidad se ha visto así. Hay una parte que le corresponde a Dios, es otra parte que nos corresponde a nosotros y otra parte que le corresponde a las otras personas. Somos esa totalidad. Es el momento en el que nosotros entendemos que no podemos ser tan independientes como creíamos. Tenemos que llegar y aprender de la independencia para vivir en interdependencia. Interdependencia significa entonces que nosotros hacemos una parte que nos corresponde, pero que los demás también tienen que hacer la suya. Y esta sociedad se está viendo afectada hoy porque la parte que le corresponde a Dios, la gente ha querido hacerla por sí mismos.
Hemos querido desplazar a Dios, sacarlo de la ecuación y decir, aquí estamos bien sin Dios. Y si hay algo fuerte que ha pasado en los últimos días, es el hecho de que la gente se ha podido dar cuenta que aunque tienen todo un andamiaje en este momento de tecnología y de avances, quedan a veces en nada con respecto a un microscópico virus que trastoca y daña todo el balance que había. Como lo leía esta mañana, que lo compartió un amigo, esta gente, esta humanidad, esta sociedad no cree en Dios, pero cree que un pequeño tapabocas les va a solucionar todos los problemas. Es paradójico y así es como se ve la realidad. Hoy lo vemos así, porque estamos acostumbrados a cambiar el orden de lo que Dios ha establecido. Hoy no queremos que Dios haga su parte. No, ¿para qué? Dios no necesita intervenir en nosotros. Y así he encontrado a personas que rechazan hasta la oración. Me ofende, me dijo alguien un día cuando en una reunión pedí que si podíamos orar antes de empezar esa reunión. Al finalizar la reunión esa persona me dijo, me ofende que haya orado, no quiero que lo vuelva a hacer, porque no creo que Dios tenga que intervenir aquí en nada, me dijo. Pero así es, esa es la realidad hoy. Hemos sacado a Dios y queremos sacarlo de todas partes. Aquí en Chile inician las reuniones del Congreso presentando delante de Dios la reunión y pidiendo que Dios la dirija. Y hay toda una fuerza de parte de congresistas que se reconocen como laicos, como país laico, y que ellos no creen en eso, que quieren sacar esa parte tan linda de poner en las manos del Señor las actividades del Congreso. Qué mejor que poder ser guiados por el Señor, ¿cierto? Pero no, este es un mundo al revés en el que queremos sacar a Dios de todas partes y decir, lo que tú haces no nos importa. Pero hoy hemos visto cuán importante es entender que el balance lo tiene Dios y que el control lo sigue teniendo Dios. Y que si Él quiere tener misericordia de este mundo, va a sacar ese virus así. Pero si no quiere tenerla, no lo va a hacer. Y sin embargo, eso no cambia que cada uno de nosotros tenga que seguir haciendo la parte que le corresponde. Hoy, cuando nosotros vemos una sociedad que cae en la desesperación por lo que sucede y porque estos no se cuidan y estos no nos cuidan y estos que salen son irresponsables y estos que hacen las cosas las hacen mal y el gobierno no hace lo que debe hacer, yo miro una historia como la de este cuervo que lo filmaron porque le llamó la atención que tomaba la basura e iba y la depositaba allá en el bote de la basura. ¿Lo están viendo? ¿Qué tal el ejemplo de ese cuervo? Pero ese cuervo nos ejemplifica rápidamente lo que a veces hacemos nosotros, cuando esperamos que otros hagan lo que les corresponde, pero no estamos dispuestos a hacer lo nuestro. Porque, por ejemplo, si cada uno de nosotros tuviera la conciencia que tiene ese cuervo y al estar en la calle viéramos un papel botado en la calle y lo recogiéramos y cada uno hiciera esa parte, pues nuestras calles serían muy limpias, los parques serían muy limpios, las plazas serían muy limpias. Pero a veces lo que somos capaces de pensar es, ¿y por qué esta municipalidad no es capaz de poner empleados para que limpien esto? ¿Y por qué otra persona no es capaz de hacerlo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y así tenemos nosotros una historia que se ha venido repitiendo en la humanidad. Esperamos a que otro lo haga. Y no somos conscientes de que nuestra parte nadie la va a hacer. Así como no vamos a hacer la parte de Dios y no podemos hacer la parte del otro. Este texto entonces encierra esa realidad. Cuando llegó Jesús, encontró a un grupo de personas que en medio de la discusión estaban más preocupados por lo que el otro tenía que hacer, o estaban a la expectativa de lo que el otro iba a hacer. Este hombre que trajo a su muchacho, cuando Jesús le pregunta, ¿crees
Él dice, ayuda a mi incredulidad. Yo no creía que estos muchachos, estos discípulos tuyos lo iban a hacer. Yo vine porque te estaba buscando a ti. Ahora sí puedo creer, porque yo creía era en ti. Los discípulos habían visto cómo se expulsaban los demonios, pero no estaban seguros si ellos lo podían hacer. Y Jesús les aclaró por qué. Porque cada uno tenía que hacer su parte. Y entender que la parte de Dios nadie la puede hacer. La parte del otro nadie la puede hacer, solo la hace el otro. Y tu parte solo la puedes hacer tú. Y esto en todas las áreas de la vida, pero estos discípulos lo entendieron. Aprendieron cuando le preguntaron a Jesús después, y Jesús, pero si nosotros hicimos todo lo que había que hacer. Mira, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, es que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esa era la parte que ellos tenían que hacer. La parte que habían visto seguramente a su maestro ejercer, ¿cierto? La oración, ellos lo veían cuando salía temprano en la mañana, a veces volvía tarde en la noche después de haber orado. Ayunaba, Jesús también ayunaba. Y esa parte nos corresponde a cada uno de nosotros. Yo no puedo hacer por el otro un ayuno. Tú tienes que hacer el ayuno por ti. Tú tienes que disciplinarte. Cada uno de nosotros debe hacer la parte que le corresponde. Si la otra persona no cree, ¿cómo vas a creer por él? Y si a Dios no le place, ¿cómo vamos a esperar la respuesta de él? Aquí tiene que haber una conjugación de las tres. Y debemos entender cuándo nos corresponde a cada uno de nosotros. Si a ti te corresponde orar, si a ti te corresponde ayunar, nadie más lo va a hacer. Si a ti te corresponde predicar, si a ti te corresponde amar, si a ti te corresponde confiar, si a ti te corresponde creer, nadie más lo va a hacer por ti. Eres tú el que tiene que hacerlo. Y la otra persona tendrá que hacer la parte que le corresponde. Y Dios siempre hará lo que a Él le corresponde. Él responderá cuando tenga que responder, cuando quiera responder. Es en el momento oportuno, en el momento apropiado. Y nuestra parte la tendremos que hacer siempre. Si se trata de predicar la palabra, otros podrían ir, ¿por qué no van? Pero si el Señor te está llamando a ti, ¿cuál va a ser el resultado cuando nos dejemos usar por el Señor? Porque Él va a hacer su parte, pero tampoco podemos controlar la parte del otro. Tú has ido a predicar a muchos lugares, posiblemente a muchas personas, y no se han convertido. No puedes cambiar eso. A esa persona le corresponde entregar su vida. Tú no la entregas por él. Pero cada uno de nosotros, haciendo nuestra parte, completaremos el plan de Dios. Él no va a cambiar. Dios seguirá siendo el mismo. Tú seguirás siendo útil en sus manos. Te ha capacitado, te ha dado dones, te ha dado talentos. Úsalos para su honra y su gloria. Y verás el poder de Dios manifestado, porque Él, con una palabra, lo puede hacer. Él solamente le dijo, vete fuera de este muchacho. Y el demonio salió. Pero si nos toca y nos corresponde a nosotros orar y ayunar, eso es nuestro, solamente nuestro. Y la parte de Dios, Él solo la hará. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra, porque aprendemos para cada uno de nosotros la importancia de entender lo que significa que cada uno tiene un lugar y que hacemos nuestra parte confiando en ti, en que tú harás la tuya y que tu voluntad será lo mejor. Ayúdanos a entender eso, porque en estos días
Seguimos clamando y seguimos orando por muchas personas, por los afectados por el coronavirus, por las personas que han tenido dificultades económicas, por los enfermos, por tantas peticiones, y esa es nuestra parte, lo que debemos hacer. Pero no podemos hacer más allá de lo que nos corresponde. Despojamos nuestro pensamiento y dejamos en tus manos todo, porque sabemos que tú eres el que lo puede hacer, el que puede cambiar las situaciones, el que puede cambiar estas circunstancias. Gracias, Señor, por este pasaje de la Escritura. Fortalece nuestra fe porque nos hace conscientes de que cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir. Y así tú lo has dispuesto, nos has llamado de esa manera a cumplir con tu plan y tu propósito. Guíanos, Señor, y que como iglesia lo podamos seguir haciendo para tu honra y tu gloria. Es lo que rogamos en Cristo Jesús. Amén.